Hoy, en esta primera edición de Nuevos Cuadros, voy a tratar junto con Lalo Cisneros y Johnny de Jesús Abundis un tema fundamental. ¿Qué son los nuevos cuadros? ¿Qué características deben de tener? ¿Cuáles son sus valores? ¿El sistema partidario hoy en día necesita esos nuevos cuadros? Bienvenidas todas las personas que están interesadas en la vida pública y política de nuestro país. Estos nuevos cuadros, un espacio donde encuadramos las discusiones en lo que realmente te interesa a ti. Bienvenidos a Nuevos Cuadros, gran equipo. Gracias. Oigan, pues entrémosle de lleno, ¿no? Entrémosle de lleno y vamos a ver qué onda con los nuevos cuadros. ¿Qué son los nuevos cuadros? ¿Qué características deben de tener? La parte dentro de la frase nuevos cuadros, de la palabra nuevos, normalmente se vincula a la edad, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Sí necesariamente estos nuevos cuadros dentro de la política son únicamente los jóvenes? A ver, lo pongo sobre la mesa y vamos a entrar. Buenísimo, pues yo quisiera apuntar primeramente, agradecerles el espacio y qué bueno que estar con ustedes, Brandon, Johnny, que los nuevos cuadros son importantes y necesarios en la vida pública del país porque van a generar este proceso que también tocaremos más adelante del tema de relevos generacionales dentro de la estructura política. Pero sí es importante no tener qué es un nuevo cuadro, entenderlo para poder contextualizarlo. Yo quiero comenzar con esta parte de las figuras geométricas que les compartía también, que es importante retomar, porque está el triángulo, que es un tema de fuerza, ¿no?, dentro de la figura geométrica y sobre todo, por ejemplo, geometría sagrada, y el ámbito circular, que es un tema de ciclos, pero el cuadro, y por lo que se está comenzando con el tema de qué es un nuevo cuadro, es la estabilidad, la estructura, qué debe de tener para poder avanzar, ¿no? Y varios cuadros pueden hacer un edificio. Por eso es importante también tener la noción de que un nuevo cuadro justamente lo que necesita son un esquema de valores preliminares, claros, con convicciones, pero no solamente está relegado a las personas jóvenes, que debe ser muy importante promover la participación de la juventud en todo sentido en la vida política y pública del país, pero no solamente es para aquellas personas que apenas están iniciando en este esquema, sino también para las personas que están allí y que buscan incidir y que tienen ideas innovadoras y que tienen ideas frescas y que realmente buscan un proceso no solo de transformación, sino de cambio social. ¿Cómo ves, Johnny? ¿Discrepas o apoyas? Mi Brando, mi Lalo, pues muchas gracias por el espacio. Parcialmente de acuerdo. O sea, sí, pero más bien quisiera complementarlo porque yo no creo que un cuadro precisamente tenga que ser alguien joven. Porque un nuevo cuadro los encontramos en todos lados. Y ahí mi definición es que un nuevo cuadro puede ser un líder social, un asesor o alguien que, para definirlo más, alguien que no ha ocupado una posición de poder, un cargo de elección popular. Pero es alguien que sabe el funcionamiento, que tiene la convicción y también cierta trayectoria y la intención de hacer nuevas cosas. Porque puede ser alguien joven, pero que trae la política vieja, toda la política, ¿no?, convencional. Exacto. Y pues no tiene nada de nuevo. O sea, sí es más de lo mismo, pero con una cara nueva, una cara joven, y eso no es un nuevo cuadro. Pero puede ser alguien de 50, 60 años que trae toda una idea revolucionaria de cómo hacer, ya sea una atención o gestiones en su colonia, al sistema legislativo, entre otras cosas. Eso es lo que para mí sería un nuevo cuadro. Oye, a ver, pero aquí yo veo como una contradicción entre ambas propuestas, ¿no? Primero, parte Lalo de este esquema como del cuadro refiriéndose a la figura, dando la analogía de estructura, digamos, de principios, ¿no? De congruencia. Y del otro lado vemos la idea revolucionaria. ¿Cómo puede empatar estas dos ideas en un nuevo cuadro? Yo desde mi punto de vista, un nuevo cuadro, aún y cuando en la jerga política lo estamos refiriendo justamente a personas como nosotros, ¿no? Trabajadores que le chambeamos, claro, que sabemos nuestra parte técnica, que también hemos recorrido el territorio, y que hoy en día estamos haciendo un podcast, ¿no?, para discutir estos temas que realmente son interesantes, que parecían triviales, pero ya que le estamos entrando parece cada vez más importante. Ahora, yo no creo que realmente estos nuevos perfiles, que es a lo que denominamos los nuevos cuadros dentro de la política, realmente tengan que estar dirigidos al tema cuadrático, porque realmente si hacemos esa analogía parece ser que simplemente estamos entrando a un esquema ya definido, a un esquema partidario, donde ahí sí entran esta definición de los cuadros. ¿Por qué? Porque tienes que
En una esquina tienes que empatar con la ideología. En otra esquina tienes que empatar con la caminada en territorio. En otra esquina tienes que empatar con el tipo de persona que eres y que te muestras. En la otra esquina tienes que empatar con el discurso. Claro. ¿No? Entonces, no necesariamente yo considero que ese nuevo cuadro debe de utilizarse con esa analogía del cuadro, Lalo. Y además, en la intervención que mencionaste, el tema comunicacional para mí es sumamente relevante. El último argumento que dijiste es sumamente relevante. Hoy en día yo lo que veo, cabrón, no sé ustedes, pero yo sí estoy un poquito hasta la madre de escuchar a diferentes políticas y políticos de diferentes grupos parlamentarios, y cuando los escuchas enseguidita parece que tienen las mismas tablas, cabrón, la misma forma de discurso, la misma forma de dirigirse hacia la sociedad. El mismo argot, el mismo esquema de comunicación, entonces, sí. Resulta sumamente desgastante escuchar una discusión en la Cámara de Diputados, en el Senado. O sea, lo que yo observo es que un nuevo cuadro hoy en día, además tal vez de lo que menciona Johnny, que concuerdo que es un líder social, no solamente un líder social, sino que sepa comunicar esas ideas revolucionarias que tenga a las personas a las que se está dirigiendo, a su comunidad si quieres. Si estamos empezando en un tema local, a esas personas. O sea, no vas a llegar con tecnicismos a hablarle a la señora, por ejemplo, a la señora Laura, que es un buen ejemplo de mi caso. La señora Laura vende quesadillas desde hace 30 años, allá a la vuelta de la casa de mis padres. No voy a llegar a hablarle con tecnicismos, cabrón. O sea, ella me conoce toda la vida, y esta parte de nuevos cuadros también, según yo, involucra esa parte de acercamiento y de la forma en cómo, eso sí, con respeto, te le presentas al pueblo de México. No quisiera yo aquí comentar, precisamente en relación al comentario que hace referencia, primeramente, yo creo que ninguna persona que quiera participar en la vida política y pública del país quiere ser acusado de estatizador o de retrógrada. Lo importante aquí es entender que la noción de un cuadro no es un tema de perfilarse y encuadrar y ser una pieza que embona perfectamente en algo ya diseñado, porque precisamente esa es la contaminación o los esquemas de la política cotidiana, en discrepancia respetuosa con lo que comentaba Johnny, que es que en cada lado hay un nuevo cuadro. No es cierto, hay muchas personas, mujeres y hombres en México que están haciendo su trabajo, que están haciendo su chamba, y ellos se manejan por el camino que ya estaba dibujado y les enseñan. Un nuevo cuadro es un proceso de carácter de innovación, es un proceso que también tiene que tener estas convicciones que pueden ser revolucionarias o que pueden ser más conservadoras, pero que traen un resultado benéfico para la sociedad. Y lo importante aquí es que el cuadro, cualquiera que sea, se construye por 4 lados, pero no necesariamente ahí estamos perfilando que tiene que ser un líder social, un buen orador, alguien que conoce de la administración pública. No. Es una noción de qué debe de constituir una persona para realmente generar una incidencia, porque si tú tienes muy buenas ideas y generas un discurso político, puedes quedarte en la demagogia, como sucede muchas veces, y no hay un futuro para ese proceso dialéctico y no pasa a la acción. Pero además es importante decir que la comunicación y el branding político no lo debe ser todo en los esquemas actuales dentro de la transformación o las modificaciones sociales, porque puedes traer un excelente discurso y un buen marketing político, y al final los resultados sociales nunca se ven. Creo que lo importante es realmente, y lo que se buscaría es sabernos nuevos cuadros que realmente incidan en la realidad política de México y no nada más nos quedemos en puro diálogo, ¿no? Yo con esa definición que acabas de dar, sí creo que empato, ¿no? Y creo que tomaste un punto que a mí me gustaría también poner sobre la mesa. Los nuevos cuadros sí deben de ser eso, ¿no? Líderes sociales, gente que hace su chava, que la hace bien, cabrón, porque también hay que ser francos, hay mucha gente que pues, no le gusta lo que hace, yo que sé, está ahí por suerte, yo que sé, ¿no? Pero no la hacen como con el 100, dando el 100%, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros nos definimos, o no, tenemos esa creencia, al menos nosotros tres, y si no es correcto, me corrijo. Pero nosotros nos creemos esos nuevos cuadros que nos proponemos ante la sociedad como esa opción que deben de voltear a ver no solamente los partidos políticos, sino también la sociedad en su conjunto. El pueblo de México decir, oye, Johnny me representa, cabrón, por su manera de hablar, porque es un líder social, porque le dicen territorio. Lalo y Brandon, pues tal vez su tema técnico, yo qué sé, ¿no? Las características que le quiera dar la población. Pero lo cierto es que de los tres, una constante de lo que sí veo y que creo y que propongo como una de las características es justamente el valor que se requiere
para llevar a cabo acciones que se transformen en resultados sociales. Acciones que te pongan frente al escrutinio público. Totalmente. Lo que estamos haciendo ahorita, y nos voy a echar un poquito de flores, pero la verdad, lo que estamos haciendo ahorita significa tener valor y tener congruencia y querer ser justamente eso, el nuevo cuadro, para que la gente pueda voltearte a ver y decir, oye, pues, ahí, ¿por qué no le dan esa chance? No, la están buscando. Sí, claro, claro. ¿No? En eso concuerdo totalmente. O sea, el valor y desmenuzándolo un poco más, el querer ser, el querer hacer. Porque estoy de acuerdo que hay personas muy capaces en todos lados, pero dicen, yo estoy contento con mi chamba y aquí me quedo. Cuando dices, tú podrías dirigir perfectamente la alcaldía, tú podrías dirigir perfectamente el Congreso, pero no, yo aquí me quedo perfectamente bien, ok. Pero cuando digo que hay nuevos cosas en todos lados es porque hay gente con convicción, con querer hacer las cosas, pero muchas veces no se puede. Y ahí entra un poco lo que tú decías. Desafortunadamente te enmarcan y tienes que quedar bien, tanto con el partido, por la ideología, con la gente, el discurso, la gestión, bla, bla, bla. Y es un espectro muy complejo. Si bien existe también el esquema de independientes, vemos que en la praxis pues no ha tenido el impacto real, o sea, no ha pegado porque desafortunadamente es la cúpula la que te sigue condicionando y como ya lo mencionamos hace rato detrás de cámaras, pareciera que es inamovible por la simple razón de que son los que tienen el control y te dejan pasar o no te dejan pasar. Y aquí me quiero extender un poquito más para hacer referencia a los dos tipos de políticas que yo vislumbro. Una de ellas es la cúpula. Tenemos gente que llega por representación proporcional, los mentados pluris, y gente de territorio que ha chambeado toda su vida y trabaja y le echa y... Los mentados pluris no me están chingando. Y llegan a es que así es, bro. Y llegan a la elección popular y es una política totalmente distinta, porque tú ves un pluri que baja territorio, nadie lo conoce, o no sabe cómo hacer una gestión, no sabe las calles, no sabe cómo atender o representa a la sociedad en general. Y vemos al del territorio que porque fue líder social, que lo conocen, que por esto, por lo otro. Y ahí, entendiendo el espectro, pues cuando se juntan, pues vemos que en el Congreso los pluris y los de territorio. Y hay un tema también un poco polémico, es muchas veces los que han estado en cúpula conocen perfectamente los tecnicismos, cómo se maneja la política a ese nivel, y los que están en territorio no tanto, o viceversa. Ahí es donde entran mucho en juego pues, los asesores. Digo, a final de cuentas somos los que hacemos la chamba de los diputados y ahí hay nuevos cuadros porque conocemos perfectamente cómo se ejerce, cómo se ejecuta, pero pues seguimos siendo asesores. Para las entrevistas ya no chingar, para los diputados. No, yo quisiera abordar ahí justamente el tema, dale. ya en este último comentario, pero también en varios comentarios importantes que hace John. Yo creo que no, por ejemplo, en el caso particular de los diputados, yo creo que los asesores y el cuerpo técnico no hace todo el trabajo de los diputados, porque era lo que también comentábamos, el escarnio público, el peso de la soberanía popular que los eligió y están generando una representación, recae en ellos. Si hay una equivocación, si hay una problemática, recae en ellos. Y nos corren a nosotros. Pero además de esto, yo hablo del tema muy particularmente de que, por ejemplo, se hablaba de los plurinominales. Tenemos en el Congreso Federal 500 representantes para una población de más de 120 millones de mexicanos. ¿Cómo es esa representación? Y un poco poniéndome teórico, el esquema de la participación ciudadana. ¿Cómo hay verdaderamente una representación? ¿Cómo el diputado de un distrito específico va a conocer a la totalidad de población y va a conocer los intereses particulares? Hay una representación ínfima. Si se desaparecen, por ejemplo, esquemas como los plurinominales, que hay que recordar el esquema histórico de por qué llegaron los plurinominales, tendríamos que hablar cómo está el sistema partidario, si realmente es funcional, si en el esquema de nuevos cuadros no genera un proceso de contaminación, y aquí entrar también en una disidencia de si realmente necesita ser militante de un partido o ya como las figuras que se mencionaban, simpatizante del partido que actualmente existe. Y algo bien importante que retomó Johnny y que quiero también poner sobre la mesa es las candidaturas independientes, el grupo plural que existe actualmente en el Senado y en otros procesos de representación, en donde se abrió la posibilidad a la población a no pertenecer a una convicción estática y participar como ciudadanía. Si bien no ha tenido el boom y permanece el esquema partidario, yo quisiera decir, hace 35 años se mencionó que el sistema partidario ya estaba podrido, que no tenía una funcionalidad.
y durante este tiempo se ha ido preservando. En el esquema de la alternancia, al cierre del sexenio de Fox, señalan que no tuvo una funcionalidad y que el esquema partidario ya no funciona. Y sin embargo, los partidos siguen siendo una incidencia funcional dentro del esquema democrático mexicano y van a tener todavía una perspectiva a futuro, y su existencia va a seguir ceñiendo a los nuevos cuadros a saber si se alían o no, si son parte de, y sobre todo también si no contaminan esta estructura de nuevos cuadros. A mí me late un montón cómo lo están planteando y se mencionan ya un montón de cosas. De hecho, creo que nos estamos... Sí, Parece un brainstorm, ¿no? Entonces, Sí. si les parece, vamos a darle un poquillo de orden. Algo que veo en ambas participaciones es el tema de los partidos políticos, creo, ¿no? Y dentro de los partidos políticos lo que yo observo es que, primero, como interrogante, ¿son necesarios realmente los nuevos cuadros para el sistema partidario que tenemos hoy en México, creo? Y al contrario, y a la inversa también. O sea, ¿los nuevos cuadros necesitan realmente de los partidos políticos? Yo lo veo, al menos en términos de tiempo, como un problema. ¿Por qué? Porque pusiste el ejemplo de las candidaturas independientes. Y hoy en día también esta nueva modalidad de la simpatía para poder llegar a una posición de elección popular, ¿no? Ya no necesitas ser militante, sino simpatizante, y con eso basta para darle para adelante. Bueno, yo creo que como nuevos cuadros puedes llegar a conquistar esos espacios a partir de estas modalidades que se están abriendo. Yo le voy más a un tema de simpatía más que a las candidaturas independientes, que no hace mucho tuvieron su boom, ¿no? Pedro Kumamoto y todo el espectro de independentismo que vivimos no hace mucho, ¿no? En 2018 hubo un boom de candidaturas independientes. ¿A qué voy con todo esto, no? Puede que conquistemos los nuevos cuadros, esos espacios, pero ¿cómo le hacemos para mantenernos en la vida pública, en la vida política de este país, si justamente, como lo decía Johnny, estas cúpulas políticas, quienes realmente toman las decisiones de los grupos parlamentarios, de repente por tus irreductibles como nuevo cuadro, cabrón, te dicen, no, cabrón, eso que estás proponiendo no va aquí y pues mejor llégale, ¿no? Uno de los ejemplos que se les mencionaba también detrás de cámara, hace poquito le pidieron a MC quitar a un representante federal, a un diputado federal, de sus filas debido a la contabilización que se hizo respecto de la representación. ¿Quién fue al que sacaron? El asesor que logró convertirse en diputado federal. Fue desechable, cabrón. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos nosotros los nuevos cuadros para poder, además de conquistar eso, mantenernos? ¿Cómo le hacemos? Tener conciencia social. Ser muy conscientes y también con mucha valentía, por lo que ya mencionamos. O sea, si bien es cierto que, refiriéndome a los asesores o a la gente que hace labores técnicas, ok, sí está mal dicho decir toda la chamba, porque en su totalidad no, y también es imposible que como diputado puedas atender todo ese tipo de cosas. Pero sí se hace mucha parte del trabajo legislativo y trabajo técnico en las alcaldías, en otras instituciones, y el reconocimiento es limitado. Como ya lo mencioné, hay personas que están contentas con ello, pero hay otras que quieren escalar de ahí a lo otro. Pero también es importantísimo que si tú estás en una posición de esas, puedas entender el fenómeno social en su conjunto. Es decir, ver el territorio, ver las gestiones, o sea, no nada más limitarme y quedarme aquí, porque si no, sigue siendo la política convencional, que es lo que vemos. Y eso, también atendiendo a tu pregunta, de si los partidos políticos necesitan los nuevos cuadros, por supuesto que sí. En el largo plazo vamos a ver la extinción de muchos partidos que al no tener gente nueva, pues siguen siendo más de lo mismo. Sí, son jóvenes, pero más de lo mismo. Tal vez ni tan largo plazo, cabrón. Pues van a perder ya en el mediano plazo. Pero bueno, en el ideal, los nuevos cuadros necesitan los partidos políticos, no. En la práctica sí, porque es imposible que si no tienes un cobijo político, alguna institución, tanto estructura económica y todo eso, puedas llegar a ser o a tener un cargo de representación proporcional. Perdón que interrumpa aquí. Ya vimos, parecía trivial al inicio, ¿no? de la discusión, que hablar sobre los nuevos cuadros, pues dirías, bueno, pues es que hay un montón de otros temas que son muchísimo más importantes. Ya que lo empezamos a ver, los nuevos cuadros pueden ser ese nuevo esquema del que estamos hablando sobre la nueva vida democrática que va a tener el país. Y tenemos un montón de aristas, pero a ver, me está diciendo producción que nos queda tiempo para darle una especie de conclusión. Tal vez instarnos a tratar de hacer
esta recopilación de características que fue con lo que empezamos esta discusión, para decir, a ver, yo considero tal vez estas características son las del nuevo cuadro y yo las tengo y por eso estoy aquí, cabrón. A ver, Lalo. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, lo que se mencionaba en Reducto es hablar sobre una preparación de todos los índoles, no solamente de carácter académico, profesional, técnico, sino también una noción de liderazgo social, una incidencia real, pero además de eso es importantísimo tener una convicción fija, además de tener este esquema de imperativos categóricos que ciñan tu vida y manejen y marquen cuál es tu conducción, no solamente quedarte en el discurso y en el diálogo, sino realmente tener una profunda transformación interior primeramente para poder buscar un esquema de modificación social, un esquema de mejora para la población, para aquellas personas, no solamente que confían en ti, sino como servidor público o como en el trabajo que te desarrolles, realmente tener una incidencia de modificación que mejore las cosas. Sí, son importantes en este esquema los partidos políticos, pero debe de haber un esquema de convicción que no contamine esos nuevos cuadros para que haya ideas frescas, innovadores y de mejoría que realmente trastoquen a la sociedad mexicana y mejoren en su conjunto la realidad que estamos teniendo. Buenísimo. Johnny. Concuerdo perfectamente con Lalo y más en específico creo que al igual que mi persona y muchos otros, habemos quienes tenemos trayectoria, currículum tanto en la parte técnica y también en la parte social. La mayoría venimos de lo que coloquialmente se le llama el barrio y conocemos las necesidades, las hemos vivido, las hemos sufrido, pero tenemos otra visión y otra perspectiva dentro del espectro político y social, que es cambiarlo no nada más golpeando, sino también proponiendo y con acciones que se puedan llevar a cabo y beneficien a toda la población. Por supuesto, cabrón. Y yo para concluir, la verdad es que sí quisiera retomar otra vez la característica de la valentía que requieren estos nuevos cuadros, para no solamente quedarse en la convicción de querer ser, sino en el hacer, ¿no? Nosotros somos 3 nuevos cuadros que estamos llevando a cabo una acción ahorita de generar un programa, un podcast, donde discutamos realmente lo que hemos escuchado de nuestra población, de nuestros allegados, de decir, ¿por qué no se habla de esto que es importante? ¿Por qué no escuchamos esto y vivirlo? Entonces, la verdad, yo sí recalcaría eso porque me parece que es una constante que vemos en estos nuevos 3 cuadros, la valentía de tomar acciones, de no solamente quedarnos en el documento, en el blanco y negro, sino llevarlo a cabo, de ponernos al escrutinio público, como esos nuevos cuadros que queremos ser, como esa nueva opción que queremos ser para el pueblo de México. Bueno, pues esta fue la primera edición de Nuevos Cuadros. Los esperamos en la siguiente, cuando otra vez tengamos que encuadrar la discusión en lo que realmente te interesa a ti. Nos vemos, gracias. Gracias, Fran.